¿Qué tal, chavos? Una vez más, Luis Salazar manejando en las calles de San Antonio y me gustaría responder una pregunta que me han hecho bastante seguido y la pregunta viene siendo ¿qué es lo que quiere ser padre temporal? Entonces en Estados Unidos y me supongo que en el resto del mundo existe desafortunadamente el abuso a los niños. Entonces cuando el Estado se involucra a investigar algún tipo de abuso, ya sea psicológico, físico, negligencia o abandono de un niño, entra el Estado y ya cuando determinan que está en peligro el niño, el Estado quita al niño y lo lleva ya sea a un tipo orfanatorio en lo que los papás arreglan lo que tienen que arreglar o lo llevan con familias temporales. En este caso mi esposo y yo somos padres temporales, los cuales a la hora de quitar un niño el Estado se pone en contacto con las agencias que se dedican a entrenar padres temporales y les dice, por ejemplo, en nuestro caso, quitamos de emergencia a 2 niñas de 8 y 9 años, necesitamos una familia temporal que las acepte. Bueno, en realidad nuestras niñas tenían 7 y 8 años. Entonces nos hablan, si nosotros aceptamos tener a las 2 niñas o tenemos la capacidad en la casa o el espacio para atenderlas, podemos darle albergue a las niñas hasta que los papás mejoren su situación. Otra pregunta que me han hecho bastante seguido es que si te pagan por hacer eso. Entonces, dependiendo qué quieres decir con pagar. En nuestro caso no es un pago que nos estén dando, más que nada es un reembolso que nos dan. Nos acaban reembolsando diariamente cualquier gasto que podamos tener con los niños. Entonces, por ejemplo, los niños cuando te los van a dejar a tu casa, cuando el Estado va y quita un niño de su familia y te lo va a dejar, te dejan el niño con lo que se pudo haber llevado el Estado y muchas veces te llegan los niños con una bolsa de basura y lo que traen puesto, y me refiero a la bolsa de basura con ropa o lo que puedan poder meter en esa bolsita cuando se llevan al niño. Entonces te llega un niño, están muertos de miedo porque imagínate que te quiten de tu casa y te lleven con unos extraños, ¿no? Entonces, primero llegan los niños con bastante miedo. Muchos de ellos, bueno, la mayoría que nos han tocado tienen muy poca higiene. La ropa que te llevan es regularmente ropa vieja que en realidad la acabas tirando porque está inservible. Entonces el reembolso que te dan es única y exclusivamente para llevar al niño a comprar ropa y cualquier necesidad que pueda tener. Hay 2 tipos de padres temporales. Puede ser padre temporal únicamente, lo cual quiere decir que aceptas a los niños hasta que arreglen la situación los papás y se los lleven. Y hay padres temporales con opción a adoptar. Por ejemplo, nosotros con las últimas 2 niñitas que tuvimos, las tuvimos por 1 año. Entonces cuando le quitaron los derechos a los papás, entonces nos dieron la opción para adoptar. Desafortunadamente mi esposa y yo no estamos en posición para adoptar, pero nos aseguramos de que peleamos por las niñas hasta que encontraran una familia que compaginara con la manera de ser de las niñas. Entonces, regresando a lo del dinero que te llegan a dar, es un dinero simbólico. Básicamente, por ejemplo, a nosotros nos daban aproximadamente $20 diarios que servían para comprarle ropa a las niñas o comprarles alimento y demás. Entonces te pagan, sí te pagan, pero tu definición de paga, si le vas a dar un cuidado a las niñas como si fueran propias, en realidad no es ganancia y en nuestro caso salimos perdiendo y no fue como si fuera un negocio. Otra pregunta que me han llegado a hacer bastante es que si no me da miedo que los niños sean agresivos. Y fíjense que nosotros lidiamos con niños de kinder a 4º grado más o menos. Y sí, de repente los niños son bastante agresivos, pero más que nada es por culpa del adulto y en el ambiente que está, ¿no? En nuestro caso sí tuvimos bastante fricción con nuestras niñas inicialmente, pero poco a poco nos fuimos acoplando y se fueron ajustando con el guía adecuado, enseñándole a las niñas cómo comportarse.
hacerla sentir segura que no va a haber abuso. Sus defensas y su agresión poco a poco se van bajando. En mi caso particularmente, obviamente, como le dije a un amigo, o sea, ves que a veces no aguantas a tus niños propios, ahora imagínate niños ajenos, ¿no? O sea, no voy a decir que no es una situación difícil, entonces sí tienes que tener bastante paciencia. Pero en mi caso en particular, lo fácil fue lidiar con los niños. Lo difícil y lo que en realidad me sacaba canas verdes fue lidiar con los adultos. El último set de niñas que tuvimos son 2 de creo que 8 niños. A ver, 2 hermanos. No, son 2 de 5 o 6 niños, algo así. Era una familia grande. El papá era pandillero de los malos, la mamá era prostituta, los 2 drogadictos, y había bastante abuso en la familia. No puedo enseñarles fotos de las niñas, pero son mi adoración las condenadas. Entonces, la niña menor se fue a vivir con una familia en Boerne, que es una ciudad pequeña fuera de San Antonio, y los 2 hombrecitos se fueron a vivir con otra familia que a eso se dedica. Ellos sí se dedican al cuidado de niños que sufren de abuso. Total, las niñas, la niña que se fue con la familia en Boerne era una familia anglosajona bastante desquiciante. O sea, la mamá temporal de la niña era un cuchillito de palo. Cómo jodía a esa mujer. Y luego el papá temporal que tenía los machitos, hijo de la mañana, era un idiota total, el cual nos hizo, bueno, me hizo sacarme de mis casillas muy seguido. Entonces el sistema está muy roto. Lidiar con las agencias y con el Estado en realidad es un verdadero dolor de cabeza. Y más dolor de cabeza es lidiar con la gente que tiene el caso de las niñas. No muchas veces el Estado tiene el bienestar de los niños en mente. Ellos nada más quieren deshacerse del papeleo. Entonces hacen muchas decisiones muy estúpidas. Ha habido muchos niños que los acaban matando estando a cuidado de padres temporales. Y en realidad es una situación bastante triste. Bueno, total, ya llegué a donde tenía que llegar, chavos. Vamos a seguir esta conversación en otro día. Pero para responder preguntas y en resumen, el ser padre temporal es básicamente eso. Eres temporalmente padre que le tiene que dar cariño, hogar, y todas las necesidades a un niño que ha pasado por una situación difícil. El Estado viene, los quita de la familia y te los va a dejar. Sí te pagan, pero es una paga simbólica. Es muy difícil ganar dinero teniendo niños temporales. Y si tus fines son tener niños temporales para ganar una lanita extra, déjate digo que pues eres una persona medio mala onda. Los niños en realidad no son ningún problema si eres una persona paciente y los llegas a querer. Y el problema donde tienes que tener la paciencia es con los adultos. Entonces ya llegué, me está esperando mi mamá y platicamos la próxima vez. Hasta luego. I got my ticket for the long way round. 2 bottle whiskeys for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, what do you say? When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my head, girl. Por poquito y se me olvida invitarlos a que se suscriban al canal, por favor. Todo el apoyo que pueda recibir de ustedes se les agradece. También denle un like si les gustó el video. Me gustaría platicar un poquito más de cómo ser padre temporal, porque verdaderamente hay una escasez aquí en San Antonio particularmente. Y si tienen preguntas o curiosidades de cómo puede llegar a ser uno padre temporal, por favor mándenme cualquier pregunta que puedan llegar a tener, porque definitivamente sí lo veo como algo muy importante. Muchos de estos niños en realidad no les queda de otra y pasan por cosas increíblemente difíciles. Entonces, total, ya los dejo, hasta la próxima. Por favor, una vez más, suscríbanse y denle like a este video. Y como siempre, les deseo que tengan un día verdaderamente excepcional. Hasta la próxima.